Impulsado por la obligación internacional de contar con instancias para promover y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplieran con su deber de defender y respetar los derechos humanos, en 1992 el Congreso de la Unión modificó el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el propio Congreso y las legislaturas de cada entidad crearan organismos especializados para atender las quejas por actos u omisiones violatorios de derechos humanos cometidos por cualquier autoridad o servidor público. El entonces Distrito Federal dependía del gobierno de la República. Por ello, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicada el 22 de junio de 1993 en el Diario Oficial de la Federación. Esta es el acta de nacimiento de una institución que desde entonces contribuye diariamente a la construcción de una sociedad más igualitaria y justa y que ha sido punta de lanza en la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos de las personas que viven y transitan en la capital del país. Desde su diseño, contempló un Consejo Ciudadano que ha sido integrado con personas de reconocimiento por su labor y expertise en los derechos humanos. El entonces Distrito Federal iniciaba su camino en la democracia. Apenas había electo a su segunda Asamblea de Representantes por voto directo, que contaba con facultades acotadas. Es por ello que el primer presidente de la comisión fue ratificado por la Asamblea, todavía a propuesta del presidente de la República. El 28 de septiembre de 1993, Luis de la Barreda Solórzano fue designado para el primero de 2 periodos en que presidió la comisión. En sus primeros meses, la comisión operó en la casa de Ángel Urraza 807 de la Colonia del Valle, con solo 2 visitadurías, en que se asignaban los expedientes de acuerdo a la terminación numérica, los impares a la primera y los pares a la segunda visitaduría general. Así se daban las primeras atenciones. En 1994, la Comisión de Derechos Humanos se mudó al edificio de Chapultepec 49 en el centro de la ciudad. Durante su primera etapa, la comisión se posicionó como una institución defensora eficaz de los derechos humanos de las personas de la ciudad. Entre otros casos relevantes, emitió una recomendación en 1994 que originó el primer juicio por tortura en el país, en el que se condenó a los policías culpables. Además, por acción de la comisión, se dejó de exigir el certificado de no gravidez a las mujeres que querían trabajar en el servicio público. Los avances democráticos de la ciudad permitieron que por primera vez, en 1997, se eligiera a los jefes delegacionales y al jefe de gobierno y se ampliaron las facultades del poder legislativo local. Ello permitió que el segundo presidente de la comisión fuera seleccionado a través de un proceso convocado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El 28 de septiembre de 2001 fue nombrado para el primero de 2 periodos que ocuparía Emilio Álvarez y Casa. En este periodo, la comisión amplió su capacidad de atención con 2 visitadurías adicionales a las 2 que ya existían. Entonces, comenzaron a ser temáticas. 3 visitadurías haciendo trabajo especializado por derechos y autoridades responsables y una más en delitos de lesa humanidad. La comisión acompañó y respaldó a las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI en la aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia, así como la interrupción legal del embarazo y la despenalización del aborto hasta la 12ª semana de gestación. Frente al asesinato de la defensora Digna Ochoa, la comisión formó un grupo de trabajo y elaboró un informe especial que documentó las irregularidades en la averiguación previa y las pruebas periciales.
en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y el gobierno de la Ciudad de México, la comisión realizó el diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal, con la visión de convertir la garantía de los derechos humanos en el eje rector de una política de Estado, esfuerzo que concluyó con el Programa de Derechos Humanos. En relación con el crecimiento en la atención y la especialización, la Comisión de Derechos Humanos se cambió a un espacio propio en Avenida Universidad 1449, donde actualmente se ubica su sede central. El 1 de octubre de 2009 fue electo como presidente Luis Armando González Plasencia. En ese periodo se creó la Quinta Visitaduría General, orientada a la atención de quejas sobre violaciones a derechos humanos laborales, y se creó el Área de Atención Psicosocial para las personas víctimas de violaciones a derechos humanos. Además, se iniciaron atenciones en territorio con los ombuds móvil, que recorrían distintos puntos en las entonces delegaciones para orientar y recoger las quejas de los ciudadanos. Un caso simbólico del trabajo de la comisión fue la recomendación por las detenciones arbitrarias y abusos policíacos durante el operativo implementado para la toma de protesta presidencial del 1 de diciembre de 2012. Al concluir ese periodo, el proceso de la elección de presidencia tuvo un retraso. Como marca la ley, su titularidad fue asumida durante un mes por el entonces primer visitador general, Mario Patrón Sánchez. El 5 de noviembre de 2013, Perla Gómez Gallardo se convirtió en la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al ser elegida por los diputados de la antes Asamblea Legislativa. Mientras en el Distrito Federal se avanzaba en el entramado institucional de derechos humanos, desde el Congreso de la Unión vino la tan anhelada reforma política del Distrito Federal que, entre otras cosas, sentó las bases para que la ciudad contara con su propia constitución política. La comisión participó en la actualización del diagnóstico y el programa de derechos humanos, que fue un referente en el proceso que el constituyente de la ciudad desarrolló para darle a la ciudad su primera constitución en 2017. La Constitución fue recurrida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la entonces Procuraduría General de Justicia, algunos partidos políticos y otras instancias. Ante esto, la comisión se sumó a la defensa del trabajo del constituyente y de los derechos consagrados en la Constitución de la ciudad, presentando 2 amicus curiae. Durante este periodo, la atención en territorio se incrementó con la presencia de ombuds móviles, teniendo uno en cada alcaldía, y se creó el proyecto de educación en derechos humanos Palomito, que recorre la ciudad con funciones de cine-debate para difundir los derechos entre niñas, niños y adolescentes. El 7 de noviembre de 2017 fue electa como presidenta Nachieli Ramírez Hernández y en agosto de 2021 es refrendada en el cargo para un segundo periodo, en ambos casos por unanimidad del órgano legislativo de la Ciudad de México. Los últimos 5 años, la comisión ha evolucionado en el modelo de prevención a violaciones y defensa de los derechos humanos, transformándose y adaptándose para responder a las nuevas agendas derivadas de fenómenos sociales como la movilidad y las emergencias sanitarias y naturales, y creciendo territorialmente para acercar sus servicios a las y los ciudadanos. Con la aprobación de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, se armonizaron más de 100 procedimientos, catálogos y reglamentos internos para generar una nueva institucionalidad que diera cuerpo a sus nuevas obligaciones, entre ellas, contar con oficinas en todas las alcaldías de la ciudad, en las que hoy se ofrecen servicios de vinculación, capacitación, atención y defensa de derechos humanos, además de actividades de promoción y difusión.
implementar mecanismos de conciliación, mediación y restitución inmediata de derechos, poniendo al centro a las personas peticionarias y víctimas como parte de un enfoque de justicia restaurativa. Adicionalmente, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se ha consolidado como uno de los organismos públicos autónomos de referencia en la protección y promoción de los derechos humanos en el país al utilizar los más altos estándares del sistema universal en las investigaciones que lleva a cabo, como el derecho de las personas a ser buscadas, los transfeminicidios, el acceso a la justicia de mujeres y niñas, niños y adolescentes y la violencia obstétrica, entre otras, y todo esto con perspectiva de género y una mirada interseccional. En este periodo se han enfrentado al menos 2 problemáticas sociales de importancia nacional e internacional: las caravanas masivas de migrantes y la pandemia por COVID-19. En el primer caso, se ha acompañado a autoridades y organizaciones de la sociedad civil para la atención en albergues temporales y elaboró el protocolo para la atención humanitaria de emergencia a personas migrantes y o sujetas de protección internacional en la Ciudad de México, como una herramienta para una actuación desde un enfoque de los derechos humanos. En el caso de la pandemia, la Comisión brindó atención las 24 horas de todos los días durante el tiempo que duró el confinamiento y las etapas subsecuentes, dando orientación en el acceso a los servicios de salud y atención especializada a mujeres víctimas de violencia. A través de las consultas Infancias Encerradas y Caminito de la Escuela, la Comisión visibilizó la problemática enfrentada por niñas, niños y adolescentes durante el tiempo que no asistieron presencialmente a las escuelas. La comisión encabezó la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos de 2019 a 2022, proponiendo acciones locales para contribuir a una visión y atención integral de problemas globales como atención a migración, desapariciones, agresiones a personas defensoras y periodistas, entre otros. Además, es el único organismo local mexicano que ha sido electo para presidir la región de América Latina y el Caribe del Instituto Internacional del Ombudsman, fortaleciendo así las alianzas para afrontar los retos compartidos en derechos humanos. Al llegar a sus 30 años de vida, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se refrenda como un órgano autónomo, consolidado como una institución defensora de derechos humanos, no solo para la garantía de quienes son víctimas, sino para la transformación social y cultural necesaria para tener una sociedad igualitaria y justa.